primero que todo, quiero agradecerles a todos la asistencia a nuestro segundo webinar de Copilot en Microgeo. Gracias a todos por su asistencia. Y bueno, la idea es que vamos a tener 1 hora y media aproximadamente de este webinar, el cual va a constar de poderles hacer una presentación de cuáles son las características, los beneficios, las bondades que ofrece esta solución y cómo se interna con nuestra operativa para que ustedes puedan identificar en dónde hace sentido con sus core de negocios. También vamos a tener una demo que va a ser dentro de la primera parte de la presentación y al final, donde les vamos a mostrar cómo también la IA se entrega directamente con temas de agente. Y al final vamos a tener una ronda de preguntas donde ustedes van a poder expresar todas sus inquietudes y nosotros vamos a poderlas a responder. ¿Ya? Al final de todo este webinar, nosotros vamos a enviarles a ustedes una encuesta y vamos a tener un gran concurso donde efectivamente los primeros 5 que nos contesten la encuesta, pues se van a hacer acreedores a una gift card, agradeciendo su participación en el evento. No siendo más, mi nombre es Maribel Quiñones, yo soy la Product Manager de Microsoft de Microgeo y para este webinar nos acompaña nuestro especialista Fernando Domínguez, que él es de la parte técnica de nuestro proveedor Netsys, con el cual estamos haciendo y auspiciando prácticamente este evento, y él nos va a acompañar y nos va a hacer la exposición de lo que yo les acabo de indicar. Espero lo disfruten, espero sea de su agrado y sobre todo sea de mucho interés para ustedes, para que a partir de allí nosotros podamos apoyarlos en cualquier duda o inquietud que a ustedes se les presente. No siendo más, le doy el paso a Fernando para que inicie con nuestro evento. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia y que lo disfruten. Gracias, Maribel. Bueno, un placer estar aquí. Buenos días a todos. Y bueno, mi nombre es Fernando Domínguez, yo soy arquitecto en nube. Soy preventa regional en Netsys. Y también me acompaña, y lo quiero nombrar, me acompaña Carlos Lindarte desde Colombia, el cual es un experto en temas de Copilot. Así que yo voy a dar una pequeña introducción, temas teóricos. Después Carlos nos va a acompañar con el demo. Así que igual la bienvenida a Carlos. Les voy a compartir mi presentación y ahí con una manito arriba me dicen si la ven. ¿Se ve? Perfecto. ¿Sí? ¿No? Una mandito arriba. Un sí en el chat. Se ve. Perfecto. Pues la idea es que esto igual sea bien dinámico. Si tienen consultas, dudas, Maribel ahí nos plantea hacerla al final de la charla, las podemos contestar, pero si yo veo alguna pregunta interesante ahí en el chat, la podemos responder al tiro. O sea, no siéntanse con esa libertad. Pues la idea es que esto sea conversado. Esto tiene que ver mucho con, sí, con un tema tecnológico, también tiene que ver con un tema filosófico, de cómo las organizaciones tienen que subirse a este carro. Esa es un poco la base o la idea de este webinar, de este seminario. ¿Okay? Voy a apagar mi cámara para no generar problemas con el stream. Así que la apago y empezamos. Bueno, lo que nos concita hoy es el poder de la IA. Y en cuanto al poder de la IA, en específico al servicio de IA de Microsoft, que se llama Microsoft Copilot. ¿Cómo vamos a dividir esta sesión? Vamos a hacer una pequeña introducción, un poco para colocarnos en el contexto actual de cómo está funcionando la IA con respecto a las organizaciones. Después vamos a meternos en preciso en términos de la herramienta que es Microsoft 365 Copilot. Después viene un demo donde ahí me va a apoyar Carlos. Después volvemos a una presentación, les muestro un poco Copilot Studio para ver de qué se trata, cómo se crean los agentes, temas teóricos. Y después finalizamos con un demo donde vamos a crear un agente que, para que vean un poco la sencillez o la simplicidad de cómo se puede crear un agente útil ya para sus organizaciones.
Empecemos entonces. Y esto tiene que ver, y el contexto actual de dónde se enmarca la sesión de hoy día tiene que ver con esto, que el mundo está cambiando. Hoy día las industrias se están transformando rápidamente, lo cual implica que las organizaciones tienen que adaptarse rápidamente a esos cambios. Y estas transformaciones también están cambiando los motores de crecimiento económico de cada organización. Esto es tan rápido que imagínense los últimos 6 meses cómo ha ido cambiando el mundo con respecto al tema de las tarifas. Cómo esos cambios que suceden a miles de kilómetros de acá, cómo te pueden impactar de forma rápida en países como Chile. Y a partir de esos desafíos es cuando las organizaciones tienen que ser capaces de ser eficientes. Hoy día las empresas tienen ese desafío, no solamente tienen que ser eficaces, tienen que ser eficientes, aminorar sus costos, ser rápidos, ser dinámicas. Y por otro lado tenemos la tecnología. La tecnología hoy en día se encuentra en un punto completo de inflexión. Hace 10 años teníamos el Internet, la velocidad de Internet no son las de hoy. Hoy día el modelo de negocio ha ido cambiando. La irrupción de la inteligencia artificial ha ido cambiando. Y es un poquito difícil vislumbrar qué es lo que se viene en los próximos 10 años o con la velocidad que se van a ir adoptando esos cambios. Y este slide, el que viene ahora, este es súper importante y siempre lo muestro porque tiene que ver con los tiempos de adopción de distintas tecnologías, el tiempo que se demoran en llegar a 100 millones de usuarios. Imagínense que en cuanto a los smartphones, los celulares, para llegar a 100 millones de usuarios se tardó 16 años. El Internet tardó 7 años. Instagram, 2,5 años. TikTok se demoró menos de 9 meses en llegar a 100 millones de usuarios. ChatGPT se demoró 2 meses. 2 meses en llegar a los 100 millones de usuarios. ¿Qué significa esto? Que tienen que estar ahí. Ustedes como organización, ustedes como encargados tecnológicos, ustedes como encargados de venta, tienen que estar en esto. La inteligencia artificial llegó para quedarse, no es una moda, la moda ya pasó, ahora empiezan los negocios importantes en términos de inteligencia artificial, tienen que estar ahí y los felicito porque el que estén en esta charla hoy en día, ahí veo que hay más de 60 personas aquí conectadas, eso es un buen indicio de que estamos yendo por el camino correcto. Aquí les tengo algunas cifras que tienen que ver con de cómo está haciendo la adopción en términos de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, y cómo ciertas problemáticas están afectando a lo que habíamos conversado, que es cómo estas organizaciones logran o cumplen el objetivo de ser eficientes. Por un lado tenemos 71% que las empresas carecen de energía para desarrollar estas tareas que son repetitivas. Después tenemos 67% de las pymes tienen problemas para innovar o pensar de forma estratégica. El día a día se está comiendo a las organizaciones. El estar contestando correos, el estar en reuniones. Entonces, las empresas hoy en día no se están dando el tiempo para pensar y pensar estratégicamente. No solo juntarse en reuniones una vez a la semana, sino que a partir de esas reuniones generar nuevos desafíos, nuevas estrategias que nos permitan ser eficientes. Y por último, tenemos 61% de las pymes que se demora o cree que tarda mucho tiempo en buscar información que muchas veces ni siquiera está correcta. A ustedes me imagino que les ha pasado en sus organizaciones. Quieren buscar un archivo, no saben dónde está, llegan al archivo, no saben si es la última versión. Hay un montón de desafíos que están ahí y que la inteligencia artificial nos puede ayudar a resolverlo o ayudar a minorar cierta problemática. ¿Qué está pasando hoy en día? Que uno podría pensar que la inteligencia artificial no se está adoptando, lo cual no es cierto. El 79% de los líderes de las pymes, los gerentes,
creen que la adopción de la IA es crítica para su organización. O sea, conocen el problema, saben que tienen que hacerlo. Por otro lado, el 80% de los usuarios, de los colaboradores de cada pyme, ya está utilizando herramientas de inteligencia artificial. Ya sea ChatGPT, ya sea la inteligencia artificial de WhatsApp, de Meta, etc. La están utilizando. Pero no existe una concordancia en que la utilización de la inteligencia artificial por parte de los usuarios y la necesidad o la decisión del desafío por parte de los gerentes no va correlacionado. Entonces falta como organización adquirir esa coherencia y determinar, ¿sabes qué? Nosotros como ruta de aprendizaje vamos a seguir en términos de utilización de inteligencia artificial. Los skilling están, la gente sabe utilizar la herramienta, pero falta ese paso hacia adelante, una decisión gerencial. ¿Y por qué no se está tomando esa decisión aún? Porque hay miedo. Hay miedo. Tiene mucho miedo de las organizaciones en cuanto a qué pasa con mis datos, qué pasa con la inteligencia artificial, qué está pasando. Esto va a quitar puestos de trabajo, qué pasa con los datos que yo subo aquí a la inteligencia artificial, dónde se están yendo, qué va a pasar con esto. Hay mucho miedo. Pero Microsoft se basa en todo su desarrollo de inteligencia artificial en estos 6 principios. Igualdad, eso quiere decir que la inteligencia artificial no puede tener sesgo frente a quienes la usan. Fiabilidad y seguridad. La inteligencia artificial no puede entregar resultados erróneos. Está basado en eso. Privacidad y seguridad. Mis datos, los datos de la organización, no van a ir a cualquier lado. No se van a usar para cualquier lado. La inteligencia artificial tiene que ser inclusiva. Tiene que ser para todos, como les decía. Y tiene que ser transparente. Es decir, que cada vez que se desarrolla un modelo de inteligencia artificial dentro de Microsoft, eso tiene que estar documentado. ¿Para qué? Para que las personas sepan cómo se obtuvieron los resultados. Eso es parte de los principios de la inteligencia artificial de Microsoft, lo cual nos genera una inteligencia artificial responsable. Es decir, que aquellos que generan modelos de inteligencia artificial tienen que cumplir con los estándares legales de cada país. Eso es súper importante. Pero para ir por este camino de la inteligencia artificial hay que pasar por una serie de etapas. No es llegar y comprar una licencia y tomar esa licencia y utilizarla. Aquí necesitamos 3 pasos a lo menos. El primero, necesitamos cambiar nuestro modelo de licenciamiento. Muchas de las organizaciones todavía están utilizando el modelo de licenciamiento perpetuo, ese que es muy similar, que es cuando tú comprabas un disco, te dan una aquí, tú instalas el Office en tu computador, el cual era personal, pero si tú querías hacer trabajo colaborativo tenías que armar servidores de archivos y siempre estaba puesto esta información en redes locales. Hay que migrar hacia la nube, hay que hacer ese cambio, hay que trabajar de forma colaborativa, hay que utilizar SharePoint. Y esa transformación digital implica eso, de cómo nosotros vamos cambiando nuestro modelo que era en entorno local a llevar toda la información a la nube y que esa información sea de calidad y nos permita también darle seguridad a esos datos. Luego que nosotros tenemos esa información en nuestros SharePoint, en nuestro OneDrive, estamos usando Exchange Online, estamos utilizando las distintas herramientas de 365, ya nosotros podemos empezar a mirar hacia una transformación de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nuestra información ya va a estar conectada, ya va a estar en la nube. Y a partir de que la información esté en la nube, nosotros ya podemos, por ejemplo, empezar a indexar la información, la cual esa indexación nos va a permitir utilizar herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué nos permite esta transformación de inteligencia artificial? Este camino. Primero, acelerar la productividad dentro de nuestras organizaciones. ¿Cuánto tiempo pierden las empresas en tareas que son diarias, que son
que son repetitivas y que perfectamente se podrían generar o te podría ayudar la inteligencia artificial. Por ejemplo, buscar un correo, o buscar un archivo, o buscar las reuniones. Yo perfectamente podría ir donde Copilot 365 y si he recibido 10 correos, yo le podría decir, ¿sabes qué? Necesito un resumen de estos 10 correos. O ayúdame a redactar este correo. O necesito encontrar un archivo que me envió tal persona. Eso antes se hacía de forma manual, hoy día no. Hoy día tú puedes ir a Copilot, Copilot lo va a hacer por ti. ¿Qué nos permite eso? Optimizar nuestro proceso de negocio, revisar los negocios, eliminar tareas repetitivas, automatizar tareas. Y que nos ayuda también a mantener control de nuestros datos. Como vamos a tener toda nuestra información en la nube, nosotros tenemos que preocuparnos de la seguridad. Necesitamos preocuparnos de la calidad de los datos. Y para ayudarnos en toda esta labor, en toda esta transformación hacia la inteligencia artificial, Microsoft creó una familia de copilotos. ¿Qué es un copiloto? Es un ayudante. Lo que está buscando Microsoft a través de toda esta herramienta es que te ayuden a que tu organización sea más eficiente y que puedas realizar tareas de forma más rápida. Y aquí hay un montón de herramientas y va a depender un poco del ámbito donde tú te estés moviendo. Por ejemplo, hoy día vamos a conversar en específico de Copilot 365, que está relacionado a las aplicaciones de Ofimática. Pero hay un copiloto para desarrollo, un copiloto para Business Application, Dynamics, Power BI, para data, en términos de Azure, hay un copilot también para búsquedas. Hay un sinfín de herramientas y va a depender un poco de lo que la organización se dedique, cuál herramienta vamos a utilizar. Aquí Claudio, y esto antes de pasar este slide, Claudio me hace una pregunta muy interesante. Me dice, hay que cambiar el licenciamiento actual e ir a la nube. ¿Qué sustenta esa afirmación? No queda claro por qué se presenta como mandatorio. Básicamente porque Copilot va a ir a buscar la información a algún lugar para darte respuesta a las preguntas que tú le hagas. Y esa información tiene que estar en la nube. Es básicamente eso. Cuando tú tienes el licenciamiento que es perpetuo, está bien, tienes el Office y el Word en tu equipo, pero esa información está de forma local. Tú no vas a poder ocupar la herramienta Copilot 365 porque no estás llevando la información a la nube. Es básicamente por eso. Entonces, si quieren utilizar este tipo de herramientas, como por ejemplo el Copilot, sí o sí van a tener que adquirir algún licenciamiento de nube, ya sea Office 365, Microsoft 365 o for Business. Espero eso haya resuelto tu pregunta. Esta pregunta siempre me la hacen y por eso generamos este slide, que es un poco cuál es la diferencia entre ChatGPT y Microsoft 365 Copilot. Y siempre la coloco aquí porque siempre me dicen, oye, pero Copilot, mejor uso ChatGPT, es gratis, ¿para qué voy a estar pagando una licencia? Bueno, son herramientas que son muy distintas. De hecho, ChatGPT es un lenguaje donde tú tienes un prompt y la información, por ejemplo, tú no puedes ir a información que es pública, que no es más allá de octubre de 2023. Tú le puedes hacer preguntas, incluso tú puedes generar información, pero siempre basado en la información que se haya llegado hasta ese punto. En cambio, Copilot de Microsoft 365 se basa también en este lenguaje, pero también adquiere información que es de tu organización. Es decir, si tú tienes en el OneDrive, PowerPoint, si tú tienes tu correo, tú tienes tu team, lo que va a hacer Copilot 365 es va a tomar toda esa información y va a empezar a responder. Distinto a ChatGPT. Y ni siquiera hablar en términos de seguridad. Cuando tú utilizas ChatGPT y le estás colocando información que es de tu organización, lo que estás haciendo es alimentar un modelo con información que es de tu empresa. Así que tenga mucho cuidado con eso. Distinto a cuando tú tienes una licencia de Microsoft 365, la información que adquiere para responder en los prompts es información de tu organización y no sale de ahí. Pero si tú vas por ChatGPT y le estás pasando fotos de tu empresa
o le estás diciendo que analice un balance de tu empresa, eso va a ir a alimentar un modelo que va a ser público en los próximos años. Así que tengan cuidado con eso. Entonces, metámonos un poco, o ya de lleno, en la herramienta de Microsoft 365 Copilot. Y aquí, básicamente, tenemos 4 herramientas. El primero, el Copilot Chat, que si ustedes tienen Edge, pueden meterse a un Copilot que es público y que de hecho funciona de forma similar a ChatGPT. La información que tú coloques ahí también es pública. Después tenemos un Copilot Chat, que es cuando tú ya tienes alguna aplicación de Microsoft 365. También tienes este Copilot Chat, pero la información ya es de tu organización. Después está el Copilot 365, pero ya para las aplicaciones, y aquí ya tienes que pagar una licencia de Copilot. Y por último tenemos Copilot Studio, el cual te permite generar agentes. Aquí en este slide entendemos un poquito mejor cuáles son las características de cada uno. Y como les decía, el primer Copilot es público y gratuito y utiliza el GPT que es el mismo que utiliza el ChatGPT 4. Pero no tenemos protección de datos comerciales. Cuando tú ya adquieres con la licencia de Microsoft 365, algunas que son elegibles, tiene un Copilot que está adentro. Tú te vas a office.com, ingresas, lo primero que te va a aparecer es un Copilot. Ese Copilot, ahí ya tú puedes ingresar información y eso sí tiene protección de datos comerciales. Las preguntas que tú hagas o la información que allí se genere es de tu organización, no va a salir de ahí. Y por último tenemos el Copilot, como les decía, para Microsoft 365, que es el que vamos a revisar hoy día en el demo, en el cual ya tienes acceso y se implementa junto a las aplicaciones de 365 y toda la información se va alimentando con algo que se llama Microsoft 365 Graph y eso solamente pertenece a la empresa y eso tiene un costo. Fer, discúlpame, hay una pregunta de Fernando Villegas con relación al slide que estás presentando referente a los costos. Dice, la diferencia está incluso cuando se paga la licencia empresa de ChatGPT versus si se adquiere la licencia de Copilot. Claro, tú podrías comprar la licencia de ChatGPT, pero la ChatGPT es un prompt que va a ser como el segundo, Copilot con protección de datos comerciales, pero no va a tener integración, por ejemplo, con datos que son de tu empresa. Y esa es una de las grandes diferencias. Como te decía, lo que hace Copilot para Microsoft 365, a diferencia del ChatGPT pagado o gratuito, es que este indexa información que es de tu organización. Entonces se va alimentando de tus correos, de tus chats, de los archivos que se han compartido en las reuniones. Y a partir de esa indexación va respondiendo a los prompts. Y como les decía, este Microsoft 365 Copilot es un ayudante que está pensado para las aplicaciones de 365. Se integra con Word, donde tú puedes generar documentos, resumir documentos. Está la integración con Excel, donde tú puedes hacer análisis de documentos, análisis de tablas, generar tablas dinámicas. En PowerPoint tú puedes generar presentaciones. En Outlook principalmente tú puedes resumir correos, puedes buscar información, definir tareas. En Teams podrías perfectamente subirte tarde a una reunión y decir qué ha pasado en la reunión, te va a dar esa respuesta. Puedes buscar resúmenes de reuniones anteriores, etcétera. Eso después igual lo van a revisar con Carlos en el demo, pero en términos generales así funciona. Y esto es un poco para romper el miedo, porque siempre está ese miedo, oye, pero yo estoy haciendo preguntas a Copilot, ¿qué pasa con mi información? Y aquí siempre soy insistente con esto, un poco para darle seguridad a lo que está sucediendo realmente. Los datos con los cuales tú trabajas dentro de Copilot 365 son de la propiedad de la empresa. No van a ningún modelo. No van a alimentar ningún modelo. Están protegidos. Es información que está protegida por reglamentos, por compliance. Así que tengan tranquilidad.
tranquilidad en que si van a usar esto, si pueden colocar información confidencial, no hay problema. Sí tienen que tener claro que, y aquí esto ya se los voy a explicar cómo funciona un poco la magia detrás de Copilot, porque hay que dar cierta seguridad a la data a la cual está ingresando Copilot en términos de que los usuarios tienen que tener bien definidos los datos donde van a ir ingresando. Así que un poco hablemos de cómo funciona esta herramienta. Ya viene la parte demo, así que no se me queden dormidos, no se aburran, pero es importante que se entienda en términos teóricos cómo funciona esto. Cuando ustedes como usuarios están utilizando esta licencia y hacen una solicitud a Copilot, lo que hace Copilot es ir a una herramienta que se llama Microsoft Graph. ¿Qué es este Microsoft Graph? Es una red neuronal que conecta toda la data que tú tienes dentro de tu tenant a la cual tú tienes permiso. Y voy a volver a insistir, a la cual tú tienes permiso. Por eso es importante que antes de implementar la Copilot o cualquier inteligencia artificial se haya una revisión de seguridad. ¿Por qué? Porque tú podrías ponerle Copilot 365 a cualquier usuario. Y si ese usuario tiene acceso a información que no la debe tener, va a tener respuesta de esa información. Es decir, que por ejemplo un gerente compartió un balance o compartió mal las liquidaciones de sueldo y le dio acceso a un usuario, ese usuario si tiene esa licencia Copilot 365 va a alimentar el índice semántico a través de Microsoft Graph. Por lo tanto, le va a dar respuestas en cuanto a esa información. Por eso es súper importante que toda esta implementación vaya acompañada con una revisión de seguridad. Y esa revisión de seguridad igual la pueden revisar junto a MicroGeo. Así que para que lo tengan presente. Después que tú mediante el prompt le haces la pregunta a Copilot va a este Microsoft Graph que va a unificar toda la información a la cual tú tienes acceso, ya sean los archivos de Word, los correos, conversaciones de Teams, va a ir a este modelo de lenguaje grande que lo que hace es naturalizar la respuesta. Va a tomar toda esa información, la va a transformar en un lenguaje natural que sea que tú puedas entender como persona, vuelve esa respuesta y se entrega la respuesta a través de Copilot, a través del prompt. Aquí es muy importante cuando tú utilizas toda esta inteligencia artificial y si han utilizado otras como ChatGPT, la calidad de los prompts también importa. Cómo tú logras hacer buenas preguntas. Y eso se va entrenando. Uno parte con prompts que son muy básicos, pero tú a medida que tú vas utilizando la inteligencia artificial, te vas dando cuenta que ciertos prompts tienen resultados que son mucho más eficientes. Y eso se trabaja. Por eso esto es de largo aliento. No es que ustedes vayan a comprar la licencia y en un mes van a estar teniendo resultados 100%. Esto se van a demorar unos 3 meses porque también el índice semántico que se va armando a través de Microsoft Graph también tiene su tiempo de madurez. Entonces, a los 3 meses ya van a tener respuestas que van a ser eficientes y les van a ayudar en su día a día. Esto es un poco la arquitectura de cómo funciona Copilot, es básicamente lo mismo. Como tú le haces preguntas, esto va a Microsoft Graph, le preguntas al índice semántico y te da una respuesta. Y ahí terminamos la parte teórica. Ahora viene el demo. No sé si tienen alguna duda, algo. Ahí me la pueden dejar en el chat. Y ahí, si no, le doy la palabra a mi colega Carlos para que nos ayude con el demo. Y yo después vuelvo y hago el demo de Copilot Studio. De igual forma, yo voy a estar respondiendo a preguntas en el chat que pueden ir surgiendo mientras Carlos avanza. Listo. Carlos. Hola Fernando, hola a todos, muy buenos Hola, Carlos. días. Como me presentaba mi compañero Fernando, pues yo también soy consultor regional del área aquí de Microsoft para la parte de Nexus, pero en Colombia. O vamos a revisar un poco lo que sería la demo de Copilot, en lo que es la implementación en las herramientas de 365. Listo, ya les voy a compartir pantalla para que podamos revisar esto.
Listo, entonces me confirman por favor si en mi pantalla. Se ve perfecto. Listo, gracias, Fer. Bueno, tenemos que, por ejemplo, se integra con soluciones como lo que son Teams, Outlook, lo que es Word, Excel, PowerPoint, para ayudarnos a agilizar estos procesos o tareas repetitivas que tengamos. Como lo explicaba mi compañero Fernando, tenemos esa integración. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a ver lo primero lo que sería la parte de correo. Entonces, en mi correo electrónico, cuando tenemos ya habilitado nuestro Copilot, nos va a aparecer esta opción de acá o esta pequeña ventana, que es donde vamos a tener lo que sería el chat. Desplegamos, tenemos la opción de como de responder, resumir el mismo chat o la configuración. Y también desde acá, desde esta parte de Copilot, tendríamos lo que es la versión web y trabajo. ¿Qué quiere decir esto? La versión trabajo es la que se integra al 100% con lo que yo tengo relacionado en mis datos de mi tenant. Entonces aquí puedo, por ejemplo, preguntarle cosas de mi trabajo. Eh, Cosas de mi trabajo como por decir qué reuniones tengo o quiero agendar una reunión con tales personas, él me puede ayudar. ¿Cuál es la ventaja? Que al tener este tipo de separación, pues cuando yo me paso a web, lo que tendría es como una inteligencia artificial de consulta nada más, donde mi información delicada o pues de la empresa no sale ni alimenta modelos de inteligencia artificial, sino solo es es como un ChatGPT, solo consulta. Listo, por ejemplo, aquí en la parte de trabajo, volviendo al tema de los correos, tenemos que, por ejemplo, hay algunos correos que pueden ser muy extensos, que pueden tener pueden tener muchos hilos, mucha información. Entonces, a veces se vuelve tedioso toda esta parte de estar leyendo desde el principio del hilo el correo para ver qué pudo haber pasado, o qué se habló. Aquí justamente estoy buscando un correo que sea un poco largo. Entonces, por ejemplo, tengo este correo que es extenso. Entonces, en base a esto, Copilot, ¿cómo me puede ayudar a mí en cuanto a este correo? Yo digo, aquí en la parte superior derecha vamos a tener la opción de resumir. Entonces, si yo le digo resumir, él me va a generar un resumen de todo lo que son esos hilos de correo y me va a decir, por ejemplo, los puntos importantes. Me va a decir, por ejemplo, que este usuario solicitó la ayuda. Por ejemplo, yo le expliqué el proceso, Diana Gil pidió a Carlos ayudar para la revisión. Entonces vamos a tener ya ese resumen de una forma más detallada, sin necesidad de leer todo el correo. Y pues como pueden ver, nos ahorramos bastante tiempo en ese hilo del correo. ¿Qué podemos también hacer en la parte de Outlook? Hay correos que, por ejemplo, digamos, tenemos la idea, pero no las palabras para plantearlo. Entonces, ¿qué pasa? Copilot nos puede ayudar a responder los correos. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta persona que me pregunta, es el único precisamente, pero el único me dice que ya terminamos, listo. Entonces yo le puedo decir a Copilot, le voy a dar en la parte de responder en mi correo y también tengo que se me habilita este botoncito pequeño acá, que también es un Copilot. Si yo lo selecciono, me dices, ¿qué quieres que diga el correo? Entonces yo le puedo decir a él, ¿cómo puedo responder este correo? Entonces, él me va a hacer ¿cómo se llama? Un editable, no lo va a enviar, es como un borrador. Es un borrador donde nosotros podemos definir si el mensaje nos sirve, no nos sirve, lo debemos cambiar. También podemos cambiarle el tono, mira, puedo hacer que sea más corto, hacer que sea más largo, cambiar el tono, puedo que sea más directo, más casual, más formal, como un poema. Esto es dependiendo como nosotros lo manejemos, lo requeramos o así. Listo, por ejemplo, también en caso tal de que conservemos el mensaje, pues podemos conservarlo o podemos descartarlo. Entonces yo le digo que me conserve el mensaje, lo único que yo hago es modificar.
modificar estas partes y listo. Entonces ahí ya tendría como lo que sería este borrador para la parte de correo. Respecto a lo que hablaba Fernando, que por ejemplo tenemos correo, ahí las personas que manejamos mucho flujo de correos, muchas veces se nos pasan y tenemos correos que se nos pierden, no sabemos el hilo, pero, o sea, no sabemos perdón, el asunto, pero tenemos como la idea de lo que tenía el correo. ¿Cómo yo puedo hacer con Copilot? Pues selecciono la opción de Copilot acá, él me abre lo que es chat, yo le puedo decir, ayúdame a buscar un correo donde se mencionen, por ejemplo, en este caso se mencionan 1066, eh, 1066,59 USA. O sea, él me va a hacer una búsqueda general de todos mis correos donde posiblemente en algún correo se haya ¿qué? Generado esta consulta. Espérame, porque es que no me acuerdo. Ayúdame a buscar un correo donde se mencione la devolución. Listo, entonces aquí lo dejamos cargar, él me va a buscar, va a ser una búsqueda general. En cuanto más detallado tengamos este prompt que le arrojemos, el prompt es esta parte, es a los correos que mencioné en puntos similares a 1066. Entonces aquí me estoy ayudando, yo sé que tengo un correo que me menciona 1066 o 1056. Entonces, espera un momento, listo, entonces lo que acá, por ejemplo, nos dice. Y como pudieron ver, él me sugirió, revisa correos, me sugirió este prompt, revisa correos que mencionen montos similares a $1066. Entonces aquí la herramienta ya me dice, he encontrado algunos correos que mencionan montos similares a $1066. Tengo, por ejemplo, este correo o este o el siguiente. ¿Y cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, si yo selecciono aquí esta parte, me redirige de una vez a ese correo y puedo ir revisando si es el correo que necesito o es una de las opciones que tengo. Entonces, esto es una herramienta que nos ayuda y nos facilita bastante, por ejemplo, la eficiencia en cuanto al tema del correo electrónico. Bueno, esto sería para la parte de correo. Para la parte de Teams, tenemos, tenemos también el mismo botón aquí en la parte izquierda que se llama Copilot, donde vamos a tener lo mismo que veíamos en correo, que tenemos nuestra versión web, digo web y trabajo. Carga. Bueno, no sé si hasta el momento se me ha escuchado bien, Fer. Es que- Sí, se escucha bien. No sé a qué se Listo, refiere listo. el usuario aquí. Listo, bueno, entonces aquí tenemos lo que les decía, la versión para Teams, que es trabajo y web. Igual, de igual manera, trabajo se integra con nuestro entorno del tenant del 365 y web pues, sería la versión solo de consulta. En trabajo, por ejemplo, en esta parte yo le puedo decir a Copilot que me ayuda a crear sesiones. Pues, por ejemplo, luego crea una sesión para el. Tengo que ser muy detallado en este prompt, por ejemplo, para el día, no sé, pongamos un ejemplo, 25 de julio a las 9 a.m. con mi compañera Diana Hill. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir que me ayuda a crear esto. Él me va a dar como ese paso a paso, como qué nombre va a tener la reunión, qué posibles prompts. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, puedo ayudarte a agendar la sesión. ¿Te gustaría agregarle un título a la descripción de la sesión? Entonces, por ejemplo, aquí, pues él ya me dice, ya me redirige a lo que sería mi versión web de Outlook, donde pues ya tendría lo que sería mi compañera Diana.
ahí para la parte de reuniones y lo único que yo hago es enviar la agenda. Como pueden ver, aquí ya tengo a mi compañera que es la consulta. Entonces, por ejemplo, puedo agregar el título, no sé, soporte, por decir, y enviar. En este caso no la envío porque pues de pronto le estaría apartando la agenda a ella y pues puede que esté ocupada. ¿Qué más podemos hacer en esta parte de nuestro Teams? Es muy importante resaltar que cuando nosotros necesitamos resúmenes de reuniones, siempre, siempre, siempre tienen que estar grabadas y transcribidas. No es como que la herramienta automáticamente, por ejemplo, ingresemos en una reunión y no se inicie una grabación, la herramienta no va a tener de dónde sacar como ese resumen o esa información. Entonces, si se desea hacer uso, por ejemplo, de un resumen con la parte de Copilot, tenemos que grabar la sesión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo sé que en mi calendario tuve una reunión, no sé si fue esta semana o la pasada, pues esta, mira, por ejemplo, tuve esta reunión, yo sé que fue grabada, lo único que voy a hacer es buscar el nombre de la reunión y me voy a ir a la parte de Copilot, por ejemplo. O más fácil aún, por ejemplo, si yo la tengo en mi calendario, puedo ir a lo que sería la reunión, selecciono la reunión, voy como a las grandes, perdón, como a las opciones avanzadas, que sería ese menú que desplegué. Entonces aquí nuevamente lo voy a desplegar. Y lo que les digo, por ejemplo, tendría lo que es la parte de el resumen de la reunión, que esto lo está realizando lo que es la parte de Copilot. También tengo la transcripción. Esperen un momento, busco la transcripción. O, bueno, esperan acá, nuevamente, voy aquí a la reunión. ¿Dónde está la transcripción? Debe estar en algún lado. Salas de sesión, aplicaciones, 15 minutos antes. Opciones de la reunión. Participación. Bueno, volvamos a una asistente para la promoción. Listo. Volvamos otra vez a lo que es la parte de Copilot. Entonces, pero igual yo le puedo pedir, por ejemplo, dame el resumen de la reunión, por decir así, de la reunión tal y quién fue la persona que más participó, por decirlo así. Yo le genero este prompt, lo que nos ayudaría. Entonces el Copilot nos dice de acuerdo. Por ejemplo, nos dice la reunión titulada Server se llevó a cabo el pasado martes 2:30 a las 3 p.m. y fue organizada por, en este caso, fui yo. Por ejemplo, esta sesión fue transcrita, lo que permite un análisis detallado del contenido, lo que les decía. Es importante que las reuniones estén grabadas y con la transcripción. Entonces nos da como el resumen de la reunión y la participación destacada, por ejemplo, me dice que la persona que más intervino durante la reunión fue Carlos Renate, quien lideró la capacitación. Entonces, en este caso nos puede ayudar bastante porque generalmente a veces se nos pasan reuniones donde decimos como, no, no alcancé a entrar, porfa graben la sesión y después la veo nuevamente. Generalmente en 99% de los casos, si les soy sincero a ustedes, a mí también me pasa que no veo las reuniones. ¿Por qué? Pues por la agenda es un poco apretada, hay muchas cosas que hacer, entonces esto nos ayuda a ser más eficientes en esa parte. Listo, entonces digamos que esto es como más lo que les decía, como ayudarnos a aumentar esa agilidad en nuestras tareas de la vida cotidiana. Esto sería para la parte que es Teams. Si vamos, por ejemplo, a lo que es nuestra herramienta de PowerPoint, tenemos que Copilot, ya cuando tenemos la licencia implementada, tenemos un botón de Copilot acá y otro botón de Copilot acá. ¿Qué es la ventaja, por ejemplo, en estas presentaciones como lo que es PowerPoint? La eficiencia en la creación de estas presentaciones. Digamos, muchas veces cuando necesitamos presentar algún proyecto o bueno, sí, algún proyecto, la elaboración de la presentación o la diapositiva desde cero, pues puede ser un poco tardada. Acá, ¿qué tenemos de opción? Tenemos la opción
de crear una nueva presentación a partir de una idea o a partir de un archivo. Es muy importante resaltar que él crea presentaciones a partir de archivos, lo que son de su paquete 365, lo que es por Word, em, Excel, cosas así, más no archivos PDFs. Eso sí es muy importante resaltar esta parte, porque por ejemplo, si yo le digo creación a partir de un archivo, voy a tener que él va a ir a buscar los archivos que yo tenga cargados en mi OneDrive. O, por ejemplo, si yo tengo sincronizado mi OneDrive con mi equipo, pues eso me favorece bastante, porque solo me va a dar la opción de archivos en la nube. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar este archivo en la nube. Démoslo que cargue un poquito. Y por ejemplo, voy a ir a buscar lo que es, yo como tengo mi OneDrive sincronizado, voy a ir a buscar una carpeta que se llama Mateo, donde tengo esa parte, donde tengo un archivo donde podemos hacer una presentación. Entonces, aplicaciones, archivos, documentos. Un momento que no me acuerdo la ruta de la carpeta. No sé, me estaba acá. Sí, mírala, acá está. Entonces es mi carpeta Mateo. Tengo un archivo que es un manual de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, yo le digo que a partir de esto me elabore ese archivo. Digo, esa presentación, perdón. Entonces yo le voy a dar siguiente. Y como pueden ver, él me genera como lo que tendrían esas diapositivas. Cuando termine acá, puedo eliminar el contenido que no me sirva. Por ejemplo, yo digo como, no, esta parte de gestión de proyectos no me interesa, la elimino. En caso tal de que necesite añadir otra, la puedo añadir. Él también nos ayuda a generarla. En este caso le voy a decir que me genere la diapositiva con estas. Bueno, en esta parte me salté que decía un aproximado de las diapositivas que aparecían antes de dar generar diapositiva. Entonces ahí este proceso se va a demorar entre 1 a 5 minutos. No es un proceso extenso, la verdad, siempre es bastante rápido. Nos va a generar esas diapositivas que necesitemos o requeramos según la organización. ¿Qué es la ventaja? Que nos va a insertar lo que son todo el tema de títulos, imágenes, efectos. Vamos a tener notas, porque las notas son importantes. Digamos, en webinars que tenemos la posibilidad de manejar doble pantalla, vamos a tener esas notas ya generadas por una inteligencia artificial como lo que es Copilot para realizar pues de una manera más profesional esto. Entonces, como pueden ver, él nos genera toda esa parte. Tenemos el manual de uso del sistema, tenemos las notas, perdón. Entonces nos dice como, por ejemplo, lo que podemos ir diciendo en cuanto a la presentación. Entonces, por ejemplo, este manual ofrece una guía completa, etcétera, etcétera. Si nos vamos al modo presentación, lo que les decía, vamos a tener lo que son los diferentes como efectos visuales y vamos a poder ver que es una presentación muy profesional, donde podemos modificar lo que necesitemos o lo que se requiera. Entonces, si tú necesitas modificar algo, lo puedes modificar, lo puedes eliminar. También tenemos la parte de creación de lo que, si no estoy mal, se llama designer, que podemos crear imágenes a partir de una idea. Entonces, por ejemplo, yo digo, crea una imagen de un, eh, puede ser como de una sala de juntas, por decir, al aire libre. A ver si entonces él va a abrir esa parte de designer. Es que, espérame, ya te confirmo si es designer, que aquí me sale el nombre. Sí, designer es lo que nos ayuda como a esa creación de imágenes a partir de una idea. Entonces, en esta parte sí puede que se demore un poco, pero ya cuando nos creen la imagen, pues van a ser imágenes creadas a partir en este momento, van a ser creadas en ese mismo momento, lo cual pues las podemos usar, no van a tener temas de copyright ni nada. Entonces, acá, como pueden ver, va a ir avanzando poco a poco.
Listo, entonces ahí va poco a poco va avanzando. Entre más detallado, vuelvo, o sea, vuelvo a repetir esta parte, entre más detallado sea el prompt que le ingresemos en la parte de chat, mejor es la respuesta que nos da. Entonces aquí va a ir cargando. Entonces, pues quiero mostrarles esta parte que cargue completamente porque ya vamos a pasar a la siguiente herramienta. Entonces, por ejemplo, acá me faltó decirle como que me agregara personas. Entonces ya cuando termine, en esta parte yo le voy a decir insertar, él me va a insertar la imagen yo la voy a acomodar según lo que yo necesite. Listo, por ejemplo, para la parte de Word, tenemos también lo que es la herramienta de Copilot. Aquí en esta parte, o tenemos un chat acá, que sería lo que podemos realizar. Puede generar estos prompts. Yo, ¿qué puedo hacer en cuanto a la parte de Word? Le puedo, por ejemplo, ayudar, decir que me ayuda a resumir esos documentos súper extensos, esos documentos largos, que me ayuda a generar ideas, como por ejemplo, como, o sea, le puedo decir que me ayude a generar un manual, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo? No. Ajá. Haz un manual de cómo usar una herramienta de seguridad de la información. Ah, me quedó mal, perdón. Pero creo que me la va a ayudar a tomarse, ¿no? Listo, entonces como pudieron ver, me equivoqué aquí en esta parte, puse manual en vez de manual, pero pues ahí la IA me entendió. Entonces me generó el manual, lo único que yo hago es que cuando él se termine de generar, lo puedo insertar. Entonces en este botoncito de insertar, voy a insertar mi manual, en este caso no me está cargando, qué pena ahí. En caso tal de que pues no me cargue, pues también lo puedo venir a copiar, digamos que pues esta parte a veces se pueden pasar este tipo de cosas. Pues generalmente es por lo que la herramienta no la acostumbro a utilizar mucho en Word, pero pues como pueden ver, pues puedo ir modificando aquí y realizando todo este tipo. Entonces, por ejemplo, si yo necesito elaborar un ensayo, necesito elaborar una idea, también le puedo decir a Copilot que me ayude a elaborar. Necesito que este texto sea más largo. Yo le puedo decir que me ayude a que este texto sea más largo. Igual la selecciono, me va a aparecer la opción aquí en la parte izquierda, la versión pequeña, entonces le puedo decir que una sugerencias de escritura o le puedo decir que me visualice como una tabla en caso tal este contenido. Entonces él me va a estructurar esta parte como una tabla. Entonces, esto nos ayuda a ahorrar también bastante tiempo. Y como por último, la parte de Excel. Qué pena con usted, esta parte sí va a ser un poco rápida. Entonces, la parte de Excel también tenemos lo que es nuestro botón de Copilot acá y vamos a tener nuestro botón de Copilot en esta parte. Importante que el libro siempre tenga el auto guardado activo para poder hacer uso de Copilot. De hecho, Copilot nos lo está diciendo acá, que es necesario que el auto guardado esté activado. Entonces, pues yo lo voy a hacer desde la nube. O sea, le voy a decir que test one y aceptar. Entonces él va a cargar y ya se nos va a habilitar la opción de lo que es Copilot. Ya vamos a poder manejar. Entonces, Copilot, ¿qué nos puede ayudar a hacer en Excel? Nos puede ayudar en lo que sea Fer, a validar esas tablas dinámicas. Por ejemplo, si tenemos tablas de manejos como de operaciones, ya sea compras, ventas, le puedo decir a él como que me ayude a revisar cuál es la venta más, o sea, cuáles son esas ventas que superan, por decir, los $25 y me marca esas casillas en verde. Entonces, cuando me marca, por decir, esas casillas en verde, lo único que yo haría aquí sería, por ejemplo, en ese caso, dependiendo del nombre de la columna, seleccionar el filtro y filtrar por color. Entonces ya tendría como esa eficiencia más rápida. Por ejemplo, yo aquí también le puedo decir, voy a decirle que me cree una tabla de ejemplo para mostrarles que también nos puede crear esas tablas y generar diapositivas. Diapositivas no, sino crear una tabla de ejemplo. Nos puede generar esos diagramas de barra. Ejemplo. La herramienta es bastante compuesta, bastante robusta.
Como pues recomendación, yo siempre le digo al usuario como que intente, que pruebe, que así le bote error, que pruebe nuevamente con un nuevo prompt, porque pues de esa manera pues el usuario va aprendiendo cómo hablar o interactuar con Copilot. Entonces, listo, por ejemplo, él me creó esta tabla en este momento yo le voy a insertar y acá me insertaría esa parte. Yo tengo esta aquí y le puedo decir, selecciono la parte y le digo, haz un diagrama de esta tabla. Nuevamente me equivoqué, que me faltó la A, pero la IA me va a ayudar ahí en esa parte. Listo, entonces aquí lo dejamos que cargue. Cuando él nos cree ese diagrama, nos va a aparecer para insertar en una nueva hoja. Como pueden ver, entonces, por ejemplo, ya nos generó ese diagrama. Está todavía y crear un diagrama de barras basado. Entonces, por ejemplo, él me dice que ya dejó de generar. Cuando una vez deje de generar, lo puedo agregar en una nueva hoja. Entonces, voy a tener que en la hoja 2 ya va a tener mi diagrama según la tabla que teníamos al principio. Él también nos puede ayudar como en ese paso a paso de la creación ¿de qué? De tablas, de fórmulas. Y básicamente eso sería como lo que es la herramienta de Copilot en en nuestro, ¿qué? En nuestra área de 365 que se integra con nuestro tenant. Pues como pueden ver, es una herramienta, cabe resaltar nuevamente, bastante completa, que el hecho de que se integre con estos productos que utilizamos día tras día y nos ayuda a optimizar el tiempo, es, es muy satisfactorio a nosotros como usuario porque podemos devengar ese tiempo en las tareas que sí lo requieran, o sea, que requieran más atención. Casos críticos, como por decir cosas que necesitemos ya puntualmente en la compañía, e inclusive esas cosas puntuales nos podemos ayudar también en cuanto a la herramienta de Copilot. Listo, no sé si de pronto, Fer, ¿hay alguna duda, consulta? No, ahí la he ido contestando. Muchas gracias, Carlos. Sé que tiene otra reunión, así que muchas gracias por la presentación. Todo súper buena. No, a Y no ti, sé qué si... pena con usted. No, Tranquilo. no te preocupes. Muchas gracias. Ahí que te vaya súper bien. Saludos ahí a nuestros colegas. Yo por mientras voy a compartir de nuevo, voy a volver a la presentación para ya dar la última parte que tiene que ver con la creación de agentes. Así que muchas gracias ahí, Carlos. Listo, Fer. Qué pena con ustedes, me tengo que retirar por una sesión así de rapidez, No te pero preocupes. espero que les guste lo que es la parte Copilot y se los recomiendo muchísimo. Muchas gracias, Carlos. Ahí un poco, Carlos nos mostraba el potencial de las distintas herramientas de Copilot para Microsoft 365. Y como ven, es una herramienta que es básicamente de usarla. Tú vas, colocas en el prompt, escribes, y a partir de esos prompts que tú vas generando, estás teniendo respuesta en base al modelo semántico que es lo que hemos venido conversando. Pero son herramientas que son prediseñadas. Ahora bien, tú a veces necesitas extender un poco estas soluciones y darle un uso específico con respecto a información que tú quizás no tienes dentro de tu tenant, ya sea tu SharePoint, etcétera. O quieres, por ejemplo, utilizar estos mismos agentes o la potencialidad que tiene estos copilotos, pero por ejemplo en tu sitio web. Para esto existe una herramienta que viene incluida en el licenciamiento de 365 con algunas limitantes, porque esto es una licencia aparte, que se llama Copilot Studio. ¿Y qué permite esta herramienta? Generar tus propios agentes. Y esto está pensado en un desarrollo que es bajo el modelo low code. Es decir, que cualquiera de nosotros podría generar estos copilotos sin tener conocimiento profundo de inteligencia artificial, sin tener conocimiento profundo del lenguaje de desarrollo. Perfectamente podríamos desarrollar un agente.
Y la ventaja de este copiloto, o de este Copilot Studio, de los copilotos que tú generes, que tú también los puedes conectar con información que está fuera de tu tela. Por ejemplo, tú podrías conectarlo con SAP, podrías conectarlo con información que esté en Facebook, podrías conectarlo con información que está en Google a través de conectores. Incluso esta herramienta tú la puedes integrar con Power Automate. Y a partir de Power Automate, para aquellos que no la conocen, es una herramienta que permite automatizar flujos, tú podrías incluso extender el potencial a ciertas tareas, automatizarlas y a partir de esa automatización generar estos prompts y entregar información a tus clientes. Dicho eso, que es un poco la explicación de para qué sirve Copilot Studio, les voy a compartir mi pantalla y vamos a tratar de crear un agente de forma rápida, como para que vean ustedes que no es complicado. Así que les comparto mi pantalla, me dan un segundo. Y ustedes me dicen cuando se vea, por favor. Les voy a dejar el link del Copilot Studio aquí en el chat, por si algunos tienen alguna licencia o esto también se puede probar. De hecho, tú puedes solicitar un trial de Copilot Studio como para probar cómo se genera estos agentes. Así que ahí les dejo el link. Me dicen si se ve, me imagino que sí. Y ingresando aquí a tu Copilot Studios, bueno, esto perfectamente tú podrías crear agentes con plantillas. Por ejemplo, aquí ya vienen algunas plantillas, por ejemplo, un agente que es de pregunta y respuesta a un sitio web, un agente de voz, de viaje, departamento de soporte técnico. Pero con un poco para darle contexto a esto y seguir utilizando estos copilotos, estos prompts, vamos a crear un agente utilizando el prompt del mismo Copilot Studio. Pues aquí le voy a decir que quiero crear un agente que permita responder consultas sobre mi sitio web. Le doy Enter al prompt y aquí Copilot Studio me va a empezar a hacer algunas preguntas como para empezar a configurar ese agente. Esperemos ahí que nos dice. Me dice cuál es el nombre. ¿Le parece bien este nombre? Sí, dejémoslo. Y aquí, por ejemplo, me está diciendo, para empezar, podría escribir brevemente cuál es el objetivo principal del asistente. Y lo voy a copiar y pegar esto mismo. Entendido. Ahora vamos a definir algunas pautas del asistente web. Por ejemplo, hay algún tipo de información que la gente nos debe proporcionar, alguna forma específica en la que deba responder. Y aquí lo que voy a hacer, como un poco para cortar el demo, le voy a decir que quiero que saque la información de un sitio en específico. Para esto vamos a utilizar el sitio de microgeo. Entonces voy a utilizar esta dirección. Entonces le voy a decir a la Copilot, le voy a decir, quiero que el agente tome la información desde el sitio microgeo.cl. Le doy Enter. Entonces, aquí lo que hace es agregar algo que se llama conocimiento. Cuando yo estoy creando cualquier agente, hay varias partes que componen ese agente, pero uno de los principales es el conocimiento. Aquí es básicamente de dónde obtiene la información el agente para contestar. Entonces, yo aquí le digo microgeo y me voy aquí a crear. Ahí va a ir configurando el agente. Y ya incluso ya podría probarlo. Sin hacer, esto obviamente se puede profundizar, yo podría armar ciertas
redes o flujos de respuesta, pero ya con lo que ya hemos hecho ya tenemos un agente útil que podría responder cosas del sitio web. Entonces, aquí en probar su agente yo le voy a preguntar qué es microgeo. Y la gente lo que va a hacer es tomar el conocimiento que yo le di y me va a dar una respuesta. Y en el menú central está mostrándome cómo funciona el flujo de preguntas. Y aquí yo incluso podría definir otros flujos, por ejemplo, que si me pregunta qué es microgeo, yo podría esto automatizarlo, que me lleve un Power Automate y me genere una cita, o me lleve alguna API y conectarlo con un WhatsApp y envíe un WhatsApp, cosas de ese estilo. Va a depender un poco de la profundidad que yo quiera configurar, pero por ejemplo, si yo quiero solamente crear un agente que me responda cosas de mi sitio web, con esto basta y sobra. Cuando un usuario del sitio web le pregunte qué es microgeo a esta gente, le va a dar esta respuesta. Microgeo es un integrador de soluciones tecnológicas y toda esta información la está sacando de este sitio web. Aquí yo perfectamente puedo ir agregando más conocimientos. Si me voy aquí a la barra superior, me voy aquí a conocimientos. Tenemos el conocimiento microgeo.cl, pero yo podría colocar, no sé, otros sitios web o incluso sitios de SharePoint, donde ustedes ya tengan algunas preguntas frecuentes puestas, también podría venir y servir de conocimiento para la gente. Esto es muy sencillo. Yo aquí me voy a agregar conocimiento y aquí un poco defino dónde está la información. Podrías incluso subir archivos, un PDF, un doc, o vincularlo a alguna carpeta de SharePoint. Si tengo la información en una base de datos, también puedo hacerlo. Salesforce, etc. Luego que yo les voy generando estos conocimientos, yo puedo ocupar otros agentes para hacer cosas un poquito más específicas, o simplemente si un agente más o menos simple, yo tengo que definir dónde, en qué canales voy a publicar esto. Y este agente que hemos hecho en 2 o 3 minutos, yo perfectamente lo podría montar en este sitio web de demostración, lo podría montar en un SharePoint, incluso podría crear una aplicación, un agente para el mismo Teams. Entonces podría tener información, no sé, financiera, generar a esta gente, después publicarlo en Teams, y las personas que tengan los permisos para utilizar la aplicación en Teams podrían preguntarle en los chats de Teams o los canales cierta información de acuerdo a cómo yo haya configurado a esta gente. Luego que yo defino cuál es el canal, me voy aquí solamente a publicar y ya tenemos a esta gente listo para que empiece a responder. Nos demoramos 5 o 6 minutos en crear un agente. Obviamente es un agente muy simple que solamente responde información de tu sitio web, pero es algo que podría ser incluso útil ya para ustedes como organización. Ahí la pregunta que me hace, la prueba gratis de Copilot Studio, ahí en cuál es el límite. No tiene límite en cuanto a que tú vincules este tipo de canales que están dentro de tu entorno de 365, por ejemplo, SharePoint, Teams o este sitio web de demostración. Si ya quieres mostrarlo con Facebook, Telegram, sí te va a pedir una licencia. Pero ya con la versión gratis ustedes ya pueden probar estos agentes. Obviamente, si les hace sentido, podrían ya después pagar la licencia o adquirir el Copilot 365 que viene con una cantidad de mensajes predeterminados como para utilizarlo dentro del entorno de Microsoft. Y con esto terminamos. Espero que les haya hecho sentido esta reunión. La idea es que, si bien cosas no se entendieron o que se quedaron cortas, podemos profundizarlo en reuniones ya más específicas ahí junto a Maribel. Y incluso podemos hacer talleres un poquito más específicos para organizaciones en entornos más pequeños, donde se interactúa más. Pero me interesa que hoy día se vayan con dos cosas. Uno, que conozcan las herramientas que existen en torno a la inteligencia artificial. Y dos, que entiendan que la necesidad hoy día es real. Tienen que estar ahí, tienen que meterse en este tipo de temas, tienen que empezar a utilizar esta herramienta que a la larga les va a ayudar a ustedes a ser más eficientes y obtener mejores beneficios. Y eso, ahí le doy la palabra a Copilot, le doy las gracias a todos por la buena disposición, las preguntas que hicieron. Así que muchas gracias. Gracias, Fer, gracias a Carlos también por habernos apoyado con este evento y gracias a todos ustedes como asistentes
del mismo. Espero que les haya sido de su agrado. Tenemos aquí una mano levantada, Ricardo Cruz. Dale, Ricardo. A ver si te voy a... Ahí estás con el micrófono habilitado, ¿no? Está en mute. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Primero que todo, muchas gracias por este webinar y por vuestra disposición y compartir vuestro conocimiento con todos nosotros. Quisiera saber si esta presentación va a quedar grabada para después compartirla con otra gente y así sacar un poco más provecho de todo esto. Y ahí quizás aparecer algunas preguntas adicionales que le pudiésemos mandar por interno a ustedes para otra capacitación adicional o algo que más específico podamos necesitar. Claro que sí, no hay problema, Ricardo, con mucho gusto. De igual forma, nosotros terminando este evento, vamos a enviarles a ustedes una encuesta, estimados, para que ustedes nos puedan dar su feedback también de cómo les pareció el evento. Si de igual forma quieren algo que quieran profundizar, alguno de los temas que se presentó actualmente, estamos a su disposición para poderlo hacer y poderles de pronto desglosar o detallar más en la medida, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Y de igual forma, le reitero nuevamente que a los 5 primeros que nos responden la encuesta, se van a hacer acreedores de una JIT-Card que nos la entrega auspiciándolo nuestro proveedor NetSys para darle, ¿qué te digo yo?, continuidad y en cierta manera premiar su asistencia el día de hoy a nuestro webinar. Nosotros vamos a estar haciendo esto relativamente cada 2 meses, cada mes aproximadamente, para ir incentivando a ustedes también el tema de la IA. Actualmente, quería decirles para el cierre, tenemos un descuento para la adquisición de licencias de más de 10 licencias, de 10 usuarios, tenemos un descuento del 15% sobre el valor de precio de lista. Entonces, la idea sería que si ustedes están interesados en poder adquirir esta herramienta, poder conocerla más, contáctenos para que nosotros hagamos una reunión con ustedes, podemos detallar, como les decía anteriormente, más en desglose, cuáles son las bondades, los beneficios, las características de Copilot referente a lo que ustedes necesitarían hacer, sobre qué grupo objetivo ustedes quieren que en su compañía podamos trabajar y a partir de ahí ver también el tema de la implementación, que también les ofrecemos ese servicio y servicio de adopción más las licencias. Entonces, quedamos muy atentos a cualquier comunicación que ustedes nos puedan hacer. Yo les voy a mandar un correo desde mi casilla, maribelquiñones.a@microgeo.com, para que a partir de ahí ustedes nos puedan hacer todas sus consultas y nosotros con ellos contactarlos para que, como les digo yo, podamos trabajar en conjunto esta herramienta. Es una herramienta de verdad muy útil, es una herramienta que si nosotros la sabemos manejar, nos va a ahorrar horas de trabajo y son bastantes horas, créanme que sí. Es una herramienta que es afable de trabajar con cosas que ya hacemos, pero simplemente darle una opción un poquito más optimizada de tiempo y que sea más eficiente para nosotros. Entonces, les dejamos la inquietud. Espero que este evento haya sido de todo su agrado y cualquier cosa, con mucho gusto estamos desde el lado de Microgeo, también desde el lado de NetSys con Fernando, apoyándolos en lo que ustedes necesiten, ¿vale? Les deseo una muy buena tarde y muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos.